Dallas, año 2000. Reed Hastings se sienta frente al director ejecutivo de Blockbuster. Sobre la mesa de cristal, una carpeta contiene una oferta de $50 millones para comprar toda la empresa. Hastings mantiene la postura rígida, esperando una respuesta. El ejecutivo de Blockbuster toma el documento, lo escanea en un segundo y deja caer la carpeta. No hay negociación, no hay contraoferta. En su lugar, estalla una carcajada. La risa golpea las paredes, rebota en los ventanales y retumba por los pasillos vacíos. Es un sonido agudo, cargado de desdén absoluto. Hastings no se mueve, pero el aire en la habitación cambia de peso. Esa risa no es solo burla, es la sentencia de muerte de un imperio que cree intocable. Mientras el eco de la carcajada se desvanece, nadie en esa sala sabe que acaban de presenciar el inicio del fin. El gigante ha rechazado su única salvación. Bienvenidos a Imperios de Papel. Soy su narrador y hoy iniciaremos una disección profunda. Tenemos ante nosotros un cuerpo corporativo masivo, un gigante valorado en $6.000 millones que se desmoronó por completo en menos de una década. ¿Cómo ocurrió este desplome? ¿Qué mecanismos internos fallaron para que un titán pasara de dominar el mercado global a desaparecer de las calles? No buscaremos respuestas en la suerte, sino en la estructura misma de sus decisiones. Analizaremos los números, los errores de cálculo y la arrogancia que bloqueó cualquier visión de futuro. Este no es solo un relato sobre una empresa. Es una autopsia sobre la obsolescencia programada por la propia ceguera ejecutiva. Vamos a desmantelar cada capa de este imperio para entender exactamente qué parte del engranaje se rompió primero. Presten atención, porque los errores del pasado son el mapa que nos guía hacia la realidad de los negocios actuales. Retrocedamos a 1985. El escenario es Dallas. David Cook abre la primera tienda. No es un local de alquiler convencional. Cook instala terminales de computadora detrás del mostrador. Cada cinta VHS queda registrada en una base de datos centralizada. El sistema rastrea las entradas y salidas de cada unidad con precisión milimétrica. La iluminación es intensa, blanca, sin rincones oscuros donde esconder el polvo o el desorden. Cook coloca las estanterías en filas perfectamente alineadas. Los clientes entran, recorren los pasillos y encuentran exactamente lo que buscan gracias a la catalogación digital. Esta eficiencia es una novedad absoluta en la industria. El inventario se mueve rápido. Los registros digitales eliminan las conjeturas. Cook observa la pantalla, presiona una tecla y confirma el estado de miles de cintas en segundos. Es el nacimiento de un método que redefine el acceso al entretenimiento. El sistema computarizado se convierte en el corazón de la operación. Esta es la semilla que germina bajo el sol de Texas, preparando el terreno para una conquista global sin precedentes. El motor de la expansión se enciende y no se detiene. Cada 17 horas, una nueva persiana metálica sube en una ciudad distinta. El ritmo es implacable. Los equipos de construcción despliegan el característico tono amarillo neón en cada fachada, marcando el territorio como un sello indeleble en el paisaje urbano. La marca se multiplica por las calles, los centros comerciales y las esquinas más concurridas. Los camiones de reparto descargan miles de cintas plásticas que inundan los estantes recién instalados. El personal coloca etiquetas, organiza los pasillos y enciende los rótulos luminosos que parpadean día y noche. La red se extiende como una mancha de aceite imparable. En las oficinas centrales, los mapas se llenan de alfileres que señalan nuevas conquistas. Cada nueva apertura genera una inercia mayor, una maquinaria que se alimenta de su propia velocidad. El mercado observa cómo esta presencia constante se convierte en el estándar de la industria. La sensación de invencibilidad se instala en los muros de cada local, mientras el color amarillo domina el horizonte comercial. La expansión es total, frenética, una conquista que parece no tener techo ni competidores capaces de frenar el avance. 9.000 locales ahora operan bajo la misma señal lumínica. La red ha tejido una malla que cubre cada ciudad importante. Los sábados, el sol se oculta y las familias salen a las calles. Sus pasos convergen en los puntos de luz amarilla. Dentro de las tiendas, la gente camina por los pasillos estrechos, deslizando los dedos sobre las carátulas de plástico. Los niños corren hacia la sección de estrenos, mientras los padres estudian las estanterías con atención. Es un ritual semanal ineludible. El mostrador principal se satura. Las filas avanzan lentamente mientras el personal escanea los códigos de barras. El sonido del plástico al entrar en las cajas de seguridad marca el ritmo de la noche. Las bolsas con el logotipo se multiplican en las aceras. La gente sale de los locales cargando sus selecciones para el fin de semana. El flujo de personas es constante, una marea humana que entra y sale de los establecimientos sin cesar. 9.000 nodos de actividad se sincronizan cada fin de semana, convirtiendo a la marca en el epicentro absoluto del entretenimiento doméstico.
La hegemonía es total. No existe hogar que no conozca el camino hacia el neón amarillo. El mundo entero parece haberse rendido ante esta coreografía de consumo semanal, consolidando un imperio que, en ese momento, parece destinado a durar para siempre. Sin embargo, bajo la superficie de este éxito masivo, una fisura comienza a abrirse. El sistema depende de un engranaje invisible: las multas por retraso. Cada lunes, los mostradores se convierten en escenarios de fricción. Un padre entrega una cinta fuera de plazo. El empleado teclea en la pantalla y señala el cargo adicional. El cliente frunce el ceño, busca monedas en su bolsillo y golpea el mostrador con los dedos mientras espera el recibo. Es un intercambio breve, pero cargado de hostilidad. Los clientes regresan a sus coches con el ceño fruncido, murmurando su descontento mientras miran el ticket. Esa insatisfacción se acumula en cada transacción. La gente comienza a sentir que el servicio es una trampa diseñada para extraer dinero extra. En los pasillos, los usuarios ya no solo buscan películas, sino que vigilan nerviosos la fecha de devolución impresa en el plástico. La confianza se erosiona con cada recargo cobrado. Este resentimiento no se expresa a gritos, sino en el silencio de los clientes que dejan de frecuentar la tienda o que entran con desconfianza. El imperio, aunque parece sólido, está cultivando una semilla de rechazo entre quienes sostienen su existencia. Cada multa es un pequeño golpe contra la lealtad del consumidor, preparando el terreno para una fractura inevitable en la base de su dominio. El analista despliega los libros contables sobre la mesa. Sus dedos recorren las columnas de números rojos. La realidad es fría y matemática. Las multas por retraso no son un error administrativo, son el pilar del modelo. Los datos arrojan una cifra devastadora. El 16% de los ingresos totales proviene exclusivamente de estas sanciones. $800 millones fluyen anualmente desde los bolsillos de los usuarios hacia las arcas de la compañía. El analista subraya el monto con un rotulador. El trazo es firme y definitivo. Es una extracción directa de capital basada en el enfado del cliente. Mientras los directivos celebran los beneficios trimestrales, el sistema acumula una deuda de lealtad que no aparece en los balances. La estructura del gigante se ha vuelto dependiente de este flujo tóxico. Cada dólar recaudado mediante una multa es un clavo que debilita el suelo bajo sus pies. La empresa ha convertido su mayor fuente de ingresos en su propia vulnerabilidad crítica. El analista señala la página final. El modelo de negocio es ahora una bomba de relojería. La dependencia financiera de este abuso ha dejado al imperio sin capacidad de maniobra frente a cualquier cambio en el mercado. La vulnerabilidad está expuesta, escrita en tinta negra y certificada por el propio sistema de contabilidad interno. En este escenario de hostilidad financiera, surge una respuesta que altera las reglas del juego. Reed Hastings observa el mercado y diseña una alternativa radical. Mientras el gigante exige un pago por cada día de retraso, Hastings propone un modelo de suscripción mensual fijo, sin penalizaciones ni fechas límite de devolución. Es una ruptura total con la lógica del castigo. El nuevo sistema elimina el miedo del cliente al abrir el sobre de plástico. No hay cronómetros, no hay multas escondidas, solo acceso constante. Hastings presenta esta propuesta como un servicio basado en la conveniencia, no en la fricción. La idea se materializa en una plataforma donde el usuario paga una cuota plana por un flujo continuo de entretenimiento. Esta estructura desafía directamente la fuente de ingresos que mantenía al imperio a flote. Al quitar el peso de la sanción, el modelo de Netflix transforma la experiencia del usuario de una vigilancia constante a una libertad total. Es un movimiento calculado para atraer a quienes ya no soportan las reglas del viejo sistema. Hastings no solo lanza una empresa, lanza una declaración de guerra contra el modelo de negocio basado en el abuso. La fricción desaparece, reemplazada por una suscripción que redefine la relación entre el espectador y el contenido. El gigante, atrapado en sus propias reglas, ignora que esta simple propuesta está a punto de desmantelar su hegemonía pieza por pieza. El analista golpea la mesa con la palma de la mano, haciendo que los documentos se deslicen sobre la madera pulida. Sus ojos recorren a los altos ejecutivos presentes en la sala de juntas. Con un gesto seco, señala los libros contables donde cada columna de ingresos por multas aparece marcada en rojo. Están robando a sus clientes y lo llaman modelo de negocio. Sentencia con voz cortante. El silencio en la sala es absoluto, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Los ejecutivos se cruzan de brazos, desviando la mirada hacia los ventanales. Nadie se atreve a cuestionar la matemática, pero todos se niegan a aceptar la conclusión. Un director se levanta, recoge los informes y los deja a un lado, ignorando las advertencias. Prefieren aferrarse a la inercia de las tiendas abiertas que enfrentar la realidad de la fuga de usuarios. El analista recoge su maletín,
observando cómo la directiva se sumerge en una conversación trivial sobre proyecciones futuras, ignorando por completo la grieta que ellos mismos han cavado. La arrogancia se palpa en el ambiente, una barrera invisible que bloquea cualquier intento de corrección. Mientras el analista abandona la sala, la directiva sigue discutiendo metas de expansión, ajena a que el sistema está colapsando bajo su propia insensibilidad. La señal de peligro está encendida en todos los monitores, pero ellos eligen apagar las pantallas en lugar de cambiar la estrategia. El imperio se mantiene firme sobre un suelo que ya ha empezado a agrietarse. En 1998, la cúpula directiva decide ejecutar un movimiento desesperado. Lanzan una plataforma digital propia para intentar frenar la sangría de usuarios. Como parte de esta maniobra, ordenan la eliminación inmediata de las multas por retraso. El impacto es instantáneo y devastador. Los ingresos, que dependían en un 16% de esas sanciones, se desploman en cuestión de semanas. Los números en los informes trimestrales dejan de ser proyecciones para convertirse en una advertencia de desastre. La directiva observa cómo las gráficas de beneficios caen en picada, borrando años de crecimiento constante. Intentaron corregir el rumbo, pero el cambio de estrategia solo sirvió para exponer la fragilidad de su estructura económica. Las tiendas físicas, acostumbradas a absorber el dinero de los clientes enfurecidos, se quedan sin su principal fuente de oxígeno. Los ejecutivos se miran unos a otros mientras las pantallas muestran pérdidas millonarias. El intento de modernización fracasa porque el sistema no puede sostenerse sin el flujo constante de penalizaciones. La brecha entre la ambición digital y la realidad operativa se vuelve insalvable. Cada intento de ajuste financiero agrava la inestabilidad del gigante. La decisión que debía salvar el imperio se convierte en el catalizador de su caída inevitable. La red de seguridad, construida sobre el abuso de los usuarios, se desintegra por completo, dejando a la empresa expuesta ante una competencia que ya no necesita jugar bajo sus reglas. El desplome financiero golpea con la fuerza de un martillo. En un solo trimestre, la compañía pierde $200 millones. La cifra parpadea en rojo sobre los monitores de la sala de control, un recordatorio constante de la hemorragia. La directiva intenta contener el desastre, pero el peso de 9.000 tiendas físicas se vuelve una carga insoportable. Los alquileres, la electricidad y los salarios de miles de empleados siguen acumulándose mientras el flujo de efectivo se seca. Es como intentar achicar agua de un barco que se hunde usando solo un colador. Cada esfuerzo por mantener el barco a flote es inútil. El agua entra más rápido de lo que pueden extraerla. Los gerentes regionales envían informes desesperados sobre los costos operativos, pero no hay margen de maniobra. El mantenimiento de esta red masiva de locales requiere una inyección constante de capital que ya no existe. Las luces de los letreros amarillos siguen encendidas, consumiendo recursos que la empresa ya no puede costear. La estructura, antes invencible, se tambalea bajo la presión de su propia ineficiencia. Los ejecutivos caminan por los pasillos observando las cifras, conscientes de que los costos fijos están devorando lo poco que queda de su reserva. El colador, por más que se mueva, solo deja pasar el agua. La nave se inclina y el ruido de la estructura crujiendo bajo la presión es inconfundible. La bancarrota ha dejado de ser una posibilidad distante para convertirse en una cuenta regresiva inevitable. En la sala de juntas, el aire se vuelve denso. La directiva observa las pérdidas millonarias y busca culpables. El CEO visionario presenta un plan radical: abrazar la digitalización completa y abandonar el modelo de tiendas físicas. La respuesta es un silencio gélido que pronto se rompe. Los directivos golpean la mesa. No aceptan el cambio, no aceptan la pérdida de control. En una maniobra rápida y contundente, someten a votación la destitución inmediata del líder. La decisión es unánime. El CEO visionario recoge sus carpetas, se levanta de su silla y abandona la oficina. La arrogancia ejecutiva se impone como la nueva guía de la empresa. Prefieren aferrarse a la estructura existente que arriesgarse a una transformación incierta. Bloquean cualquier rastro de innovación real, cerrando las puertas a las propuestas que podrían haber salvado el negocio. Los directivos se miran, convencidos de que el problema no es el mercado, sino la estrategia de modernización. Ordenan detener todos los proyectos digitales y centrar los esfuerzos en el modelo tradicional. El despacho queda vacío, pero la inercia del error se mantiene intacta. Han eliminado al único hombre con una hoja de ruta clara, eligiendo el camino hacia la irrelevancia. La cúpula ahora opera bajo una venda autoimpuesta, ignorando las señales externas, mientras el barco sigue su curso hacia el desastre financiero. La empresa ha perdido su brújula en el momento de mayor tormenta. La nueva directiva impone su dictamen. El cine ya no es suficiente.
Ordenan a los gerentes de las 9.000 tiendas que liberen espacio en los estantes. Los empleados retiran las cintas de las estanterías metálicas y en su lugar colocan cajas de dulces, bolsas de snacks y juguetes de plástico. El sonido de los paquetes al caer sobre el metal resuena en los locales ahora semivacíos. Intentan convertir un imperio del entretenimiento en una tienda de conveniencia improvisada. En los mostradores, junto a las cajas registradoras, apilan montañas de golosinas. Los clientes entran buscando los últimos estrenos y se topan con pasillos llenos de chucherías. Mientras el mundo digital avanza afuera, dentro de las tiendas, los empleados pegan etiquetas de precios sobre los juguetes. Es un acto de desesperación absoluta. La lógica es simple. Si el alquiler es demasiado alto, hay que vender productos con mayor margen de ganancia inmediata. Pero el plan ignora la realidad. La gente no acude a una cadena de alquiler de películas para comprar chocolates. Los estantes, antes llenos de historias, ahora exhiben mercancía genérica que acumula polvo. La transformación es un despropósito que acelera el abandono de los usuarios. El gigante, incapaz de entender el cambio tecnológico, se reduce a sí mismo a un kiosco de barrio, mientras las luces fluorescentes parpadean sobre las estanterías abarrotadas de productos que nadie pidió. La estrategia es el último suspiro de una estructura que se desmorona por dentro. Mientras la directiva reordena estantes, el año 2003 marca un punto de inflexión. Reed Hastings pulsa un botón y lanza el streaming. La inmediatez digital irrumpe en los hogares. El usuario ya no necesita desplazarse, ni esperar, ni buscar en los pasillos llenos de dulces. Un solo clic reemplaza el viaje en coche, la búsqueda entre pasillos y la espera en la cola. La tecnología desintegra la necesidad física que sostenía al gigante. En los hogares, las pantallas comienzan a reproducir contenido directamente desde un servidor, sin discos de por medio. La brecha se abre bajo los pies de Blockbuster. Mientras ellos cuentan monedas de dulces, el mercado se desplaza hacia la nube a una velocidad inalcanzable. El cliente ahora valora su tiempo sobre la experiencia de ir a la tienda. La inmediatez es el nuevo estándar y la empresa no tiene cómo responder. El streaming no es solo una mejora, es una herramienta de demolición. Cada minuto que el usuario pasa frente a su computadora viendo una película sin salir de casa, es un minuto menos de vida para el modelo tradicional. La desconexión es total. El gigante sigue atrapado en su logística de ladrillo y cemento, mientras el futuro se transmite por fibra óptica. La ventaja competitiva de la cadena se desmorona ante la facilidad de acceso. La inmediatez ha ganado la partida y el silencio de las tiendas vacías comienza a ser la única respuesta ante la revolución digital que ya no tiene retorno. Llegamos a 2004. La gerencia, acorralada por la deserción masiva de usuarios, toma una medida desesperada. Anuncian la eliminación definitiva de las multas por retraso. El analista observa cómo los libros contables se tiñen de rojo instantáneamente. Aquellos $800 millones que sostenían la estructura operativa desaparecen de los balances en un solo trimestre. El flujo de efectivo se detiene. Sin las sanciones, la empresa pierde su única fuente de oxígeno financiero. Los empleados dejan de registrar los retrasos en las terminales informáticas. Las pantallas muestran un vacío operativo que antes se traducía en ingresos constantes. La caída libre comienza. Los inversores reaccionan al instante. Las acciones se desploman en la bolsa, mientras los directivos intentan explicar una estrategia que no tiene respaldo económico. Sin el ingreso de las penalizaciones y con el costo fijo de miles de locales físicos, el barco empieza a hundirse por el peso de su propia ineficiencia. La decisión, presentada como un beneficio para el cliente, se convierte en el golpe de gracia. Cada dólar que ya no entra en caja es un clavo más en el ataúd del gigante. La inercia del mercado es brutal. Sin su principal motor de ganancias, la maquinaria de Blockbuster se detiene por completo. El imperio, diseñado para extraer valor del error del usuario, colapsa bajo el peso de su propia estructura obsoleta. La cuenta regresiva hacia el abismo es ahora un hecho matemático ineludible. Llegamos al año 2006. Las arcas están vacías y los acreedores golpean las puertas de las oficinas centrales. La realidad golpea con la fuerza de un martillo. Blockbuster no puede pagar sus compromisos. La directiva se reúne en una sala de juntas donde el silencio reemplaza a las antiguas proyecciones de crecimiento. Firman los documentos legales necesarios para acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras. El gigante de los videoclubes se arrodilla ante una montaña de deudas que supera los $1.500 millones. Los auditores cierran los libros contables. Las luces de los letreros amarillos comienzan a apagarse de forma definitiva en cientos de ciudades simultáneamente. El analista señala los gráficos de insolvencia donde la línea de crédito toca fondo.
Ya no hay más margen de maniobra, ni reestructuraciones posibles, ni campañas de marketing que puedan revertir el daño acumulado. Los activos físicos, antes valiosos, ahora son solo lastre logístico. La empresa, que una vez dictó las reglas del entretenimiento global, se declara oficialmente en bancarrota. La inmensa maquinaria comercial se detiene, dejando tras de sí un rastro de locales cerrados, terminales desconectadas y un vacío operativo monumental. La caída, que comenzó con una risa arrogante años atrás, termina en los tribunales, donde el imperio se desmorona ante la evidencia innegable de su propia obsolescencia financiera. Tras la declaración de quiebra, los acreedores entran en la sala de juntas. No hay espacio para negociaciones, solo para la repartición. Los bancos y prestamistas toman los libros de inventario, las licencias y los contratos de arrendamiento como botín de guerra. El analista observa cómo cada activo es etiquetado, tasado y subastado para cubrir una fracción de la deuda masiva. En la bolsa de valores, las pantallas muestran un desplome terminal. El valor de las acciones se reduce a cifras insignificantes, evaporándose ante los ojos de los inversores. Los accionistas observan cómo sus carteras de inversión se vacían, perdiendo hasta el último céntimo de su capital inicial. No hay rescates, no hay inyecciones de liquidez, solo la liquidación forzosa de un imperio que alguna vez dominó el mercado global. Los abogados sellan los expedientes, mientras los empleados retiran los carteles y apagan los servidores centrales. El desmantelamiento es quirúrgico y despiadado. Con cada activo vendido, se borra un fragmento de la historia del gigante. La estructura que alguna vez pareció invencible se desintegra en manos de quienes reclaman su parte del cadáver corporativo. La era del videoclub físico llega a su fin absoluto, dejando tras de sí un cementerio de locales vacíos y una lección amarga sobre la fragilidad del éxito cuando se ignora la evolución tecnológica. El ciclo se cierra. Lo que comenzó con una expansión agresiva termina en una repartición de migajas. Hoy, el mapa global de Blockbuster se ha borrado por completo, excepto por un punto en Bend, Oregón. Una solitaria tienda permanece en pie, desafiando el paso del tiempo. Las estanterías, que antes albergaban miles de cintas, ahora guardan objetos de colección que los visitantes observan con curiosidad. Es un museo viviente, un santuario de plástico y recuerdos que funciona como un monumento frío a la autocomplacencia. Aquí, el silencio sustituye al bullicio de los sábados por la noche. Los letreros, desgastados por los años, todavía conservan los colores originales, pero no hay transacciones, ni multas, ni clientes buscando el último estreno. El analista camina por los pasillos estrechos, pasando sus dedos sobre las cajas de películas que nadie alquila. Esta tienda no es un negocio, es un recordatorio tangible de lo que ocurre cuando una empresa se niega a reconocer el cambio. La resistencia a la innovación se cristaliza en este espacio. Mientras el mundo avanza hacia la nube y la inmediatez, este local se mantiene anclado en un pasado que ya no existe. Cada rincón es una lección sobre la ceguera corporativa. Observen el polvo acumulado sobre las máquinas registradoras que ya no procesan pagos. Es la imagen final de un gigante que prefirió morir antes que evolucionar. Un testimonio silencioso de que el éxito, cuando se vuelve estático, se convierte en su propia trampa. La historia de un imperio ahora se reduce a este único espacio, donde el tiempo se detuvo para siempre. La lección que arroja este cementerio corporativo es brutalmente clara. La innovación no es una opción opcional. Es la única medicina posible contra la obsolescencia. Blockbuster tuvo en sus manos las llaves del futuro, pero prefirió aferrarse con fuerza a los cimientos de su pasado. Mientras la tecnología avanzaba a pasos agigantados, ellos decidieron cerrar los ojos, ignorando el pulso del mercado. El analista señala los gráficos de declive. Cada decisión de evitar el cambio fue un paso directo hacia el abismo. El futuro, implacable y veloz, simplemente se les escapó entre los dedos mientras se distraían vendiendo dulces y juguetes en sus estanterías. No es una cuestión de mala suerte, es una cuestión de ceguera voluntaria ante la evolución necesaria. Las empresas, como los organismos vivos, deben adaptarse al entorno o perecer en el intento. Al rechazar la transformación digital, la firma cavó su propia tumba, convirtiendo un gigante mundial en un vestigio del siglo pasado. La historia de este colapso demuestra que ninguna posición de dominio es eterna, si no se cultiva la capacidad de reinventarse. El mercado no perdona la parálisis ni la arrogancia. Al final, el legado de esta empresa no es su éxito inicial, sino el estruendoso sonido de su caída, un eco que resuena como una advertencia para cualquier organización que hoy se siente invencible. La inacción es, sin duda, la forma más rápida de quedar fuera de juego en un mundo que no deja de girar. Ahora, miren a su alrededor. ¿Qué gigantes de nuestra era están ignorando las señales de advertencia?
¿Qué empresas actuales, que hoy parecen invulnerables, están repitiendo los mismos errores de arrogancia y ceguera? La historia de Blockbuster no es un caso aislado, es un patrón que se repite en cada sector que se resiste a la disrupción. Analicen las estrategias de las marcas que consumen diariamente. ¿Están innovando realmente o solo están ajustando sus precios mientras el suelo bajo sus pies comienza a ceder? La complacencia es un virus silencioso que corroe los cimientos de cualquier organización, sin importar su tamaño o su historia previa. Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Quién será el próximo gigante en caer? Quiero leer sus predicciones sobre qué corporaciones corren hoy el riesgo de quedar obsoletas. Si este análisis les ha servido para entender mejor la fragilidad del éxito, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestra próxima autopsia corporativa. La curiosidad es su mejor herramienta de supervivencia en este mercado implacable. Manténganse atentos, sigan cuestionando los modelos establecidos y no dejen de observar los cambios que otros deciden ignorar. Gracias por acompañarme en este recorrido por las ruinas de un imperio. Nos vemos en el siguiente análisis.